Bien, saludos a todos y todas, sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente importante en el área que concierne a el estudio de suelo. Específicamente, vamos a estar realizando un ejercicio donde en el mismo pues vamos a estar atendiendo unos aspectos muy importantes que tienen que ver con el proceso de tamices, específicamente el análisis de tamices, y vamos a estar haciendo un ejemplo para explicar esto paso a paso. Ahora, bien importante hablar de qué es el análisis por tamizado. Prácticamente esto es una técnica utilizada en la ingeniería civil, específicamente en la ingeniería geotécnica, pero también se utiliza en la geología. Y básicamente pues el uso de este tamizado es para determinar la distribución de los tamaños de partículas en un material granular. Esto puede ser arena, grava, suelo, o también puede ser aquellos agregados, pueden ser aquellos agregados para la construcción. Ahora, ¿qué sucede? Este proceso se realiza mediante el uso de tamices, y estos tamices contienen a su vez unas mallas. Estas mallas pues tienen unas aperturas de tamaños específicos. Para realizar el procedimiento del análisis por tamizado, pues generalmente se siguen unos pasos básicos. El primero es la preparación de la muestra. O sea, se va al área de donde se interesa esa muestra de suelo. Se toma una muestra representativa del material que se desea analizar. Entonces esta muestra se seca en horno y se divide en fracciones más pequeñas. A veces esto depende, si en caso que sea necesario pues se fracciona. Luego se seleccionan lo que son los tamices, que no es otra cosa que las mallas que contienen distintos tamaños. Se eligen una serie de tamices con aperturas de tamaño gradualmente descendente. O sea, empezamos desde los tamaños de material granular más grueso, y luego se va ramificando en orden hasta lo más fino. Prácticamente los tamices pueden variar en el tamaño, y estos pues se seleccionan según la necesidad del análisis que vamos a realizar. Finalmente, a mitad de todo el proceso pues se realiza un tamizado. La muestra se coloca en el tamiz superior, que es el que contiene las mallas que permiten que pase la mayor parte del material, y esto se deposita por la parte superior y se agita o vibra durante un periodo específico con un equipo que se utiliza para realizar ese proceso vibratorio, o lo que sería la agitación del material. Las partículas más pequeñas pues van a pasar a través de los tamices que tienen las aperturas más grandes, mientras que las más grandes pues se van quedando retenidas en los tamices con aperturas más pequeñas. Luego de esto pues se procede a realizar un pesaje. Después del tamizado pues se pesa la cantidad de material que está retenido en cada tamiz.
Esto va a permitir a su vez pues pasar a otra etapa que es muy importante en todo este análisis mecánico de suelo, que es realizar los cómputos de los porcentajes del material retenido en cada tamiz en relación con el peso total de la muestra. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Pues que esto una vez se realiza este procedimiento matemático, esto permite utilizar estos resultados para desarrollar y crear una curva de distribución granulométrica. Entonces esa curva de distribución granulométrica va a mostrar prácticamente la proporción de partículas de diferentes tamaños en la muestra. Así que ahí tenemos a grosso modo aquellos aspectos generales de cuál es el procedimiento, ¿verdad?, para obtener esta información. Y nosotros vamos a pasar a un ejemplo donde ya hemos recopilado lo que sería todos esos procedimientos de laboratorio, y vamos a la parte que tiene que ver con los cómputos. Miren, el análisis por tamizado es importante en diversas aplicaciones, como la caracterización de los suelos para varios usos, proyectos de construcción, la evaluación de agregados para mezclas de concreto o asfalto, y también puede ser la determinación de la idoneidad del material granular en diversas industrias. Entonces, esta información resulta prácticamente del análisis por tamizado, y esto ayuda a los ingenieros y científicos a comprender cuáles son las propiedades físicas y las características de drenaje, compactación, filtración de los materiales granulares, lo que es fundamental en una variedad de aplicaciones de ingeniería y construcción. Así que con este preámbulo vamos en este momento a comenzar a resolver un ejemplo. Nos encontramos con este ejemplo y en el mismo pues ya nos dicen, ya tenemos como dato que vamos a utilizar una serie de, en este experimento se utilizaron una serie de tamices, y aquí tenemos lo que sería la clasificación según el US establecido, o sea, según Estados Unidos, pues estamos utilizando el tamiz 4, el tamiz 10, el tamiz 20, el 40, el 60, el 100, el 200 y el PAN. Cuando se llevó la muestra al horno, luego de hacer, o sea, primero se lleva la muestra al horno, luego se hace el tamizado. Pues una vez ya se recogen lo que sería los suelos retenidos en cada tamiz, se pesan. Entonces comenzamos en este ejemplo, pues por ejemplo en el tamiz 4 pasó un 100% de todo el material, así que en cuanto a gramos sería 0. Luego en el tamiz 10, en este caso, cuando se pesó, este pesó 21.6 gramos. Cuando pasamos al tamiz 20, esta masa
vamos a decir masa específicamente. Aquí tenemos 21.6 gramos y esta masa es de 49.5, que prácticamente está en gramos, así que es masa. Entonces en el tamiz 40 la masa es de 102.6 gramos. En el tamiz 60 tenemos 89.1. En el tamiz 100 tenemos una masa de 95.6. En el tamiz 200 tenemos una masa de 60.4 gramos. Y finalmente en el pan, que es donde último llega todo el material, pues llegó un 31.2. ¿Qué hacemos en este caso cuando tenemos material en el pan? Pues aquí podemos realizar una segunda parte del proceso de esta recolección de datos, ¿verdad? Nosotros vamos a centrarnos solamente en el análisis mecánico por tamices, pero a partir del pan se puede realizar un segundo análisis mecánico, pero en vez de ser por tamices, sería por hidrometría, que es con el material fino. En este ejemplo no vamos a hacer la parte de hidrometría, vamos a solamente a trabajar lo que es basado en los tamices hasta el pan. Entonces este ejercicio prácticamente lo vamos a resolver buscando, el objetivo del mismo es que vamos a determinar realizar los cálculos necesarios para realizar la gráfica de la distribución de la curva del tamaño de grano. Eso se expresa en términos de por ciento. Aparte a ello, vamos a determinar cuánto es el diámetro al 10%, cuánto es el diámetro de ese material granular al 30%, cuánto es ese diámetro del material granular al 60%, y lo vamos a incluir dentro de la gráfica de distribución de la curva. También vamos a determinar el coeficiente de uniformidad llamado CEU. Vamos a determinar el CEU, que es coeficiente de uniformidad. Y vamos a determinar el CC, que viene a ser lo que sería el coeficiente de gradación. ¿Ok? Así que ya cuando nosotros tengamos esos datos se nos va a hacer muy fácil determinar esos coeficientes, ya que están fundamentados en fórmulas. Una vez nosotros ya tenemos seleccionado lo que son los distintos tamices que vamos a utilizar en nuestro análisis, pues cada tamiz establece cuántos milímetros de apertura contiene. O sea, eso está establecido en los tamices. Así que tendríamos en el tamiz 4 4.75. En el 10 la apertura son 2 milímetros. En el 20.85 milímetros. En el 40.425 milímetros. En el 60.25 milímetros. En el 100.15 milímetros. En el 200.075 milímetros. Y en el pan no tenemos apertura. Entonces este material, esto es bien importante conocer estos datos, porque va a depender de cada uno de los tamices elegidos para realizar esta prueba. O sea que eso datos.
También vamos a desglosar las distintas masas que fueron medidas con balanza. En el laboratorio, esa masa es seca, que fue prácticamente los resultados que obtuvimos para cada tamiz. Luego que realizamos ese procedimiento, comenzamos a calcular la masa acumulativa en gramos. Así que si pasó todo el material, pues la masa acumulada en el primer tamiz, que fue de 4, es 0. En el segundo tamiz de 10, pues fue 21.6. Pero ya para determinar el acumulativo en lo que corresponde esta parte, que corresponde al tamiz 20, para el tamiz 20 tuvimos que determinar lo que sería la masa acumulada, que eran los 21.6 más los 49.5, y de ahí es que obtenemos el 71.1, y eso serían gramos. ¿Okay? Yo lo voy a verificar aquí con la calculadora. Ok, tenemos 21.6 más 49.5, 71.1. Así que si seguimos haciendo todo el proceso, pues vamos a ir sumando. ¿Qué vamos a sumar? Bueno, lo que hacemos es que en este caso sumamos los 71.1 más los 89.1, y de ahí tenemos lo que sería ok, disculpen, sería ahora sí 71.1 más los 102.6, y de ahí pues obtenemos el 173.7. Luego sumamos nuevamente 173.7 más 89.1, y ahí obtenemos lo que sería en el 262.8 gramos. Sumamos nuevamente 262.8 más 95.6, y eso nos da el 358.4. Sumamos nuevamente el 358.4 más 60.4, eso nos da 418.8. Y finalmente lo que quedó en el pan lo vamos a sumar también como masa, y eso nos va a dar 450 gramos, y esa sería la sumatoria total de masa. Con esa información nosotros podemos determinar cuántos porcientos están pasando con relación a las distintas etapas dentro de los tamices. Por ejemplo, si yo quiero saber el porciento, vamos a decir que en el tamiz 10, vamos a decir el tamiz 10, y yo quiero saber ese porciento, pues yo sé que
serían los 95 puntos. Bueno, en ese caso no tenemos por ciento, tenemos que buscar como tal cuánto fue lo que pasó. Fue un 21.6 fue lo que se retuvo. Eso lo vamos a dividir entre los 450 y ese es el porciento retenido, pero yo necesito el porciento de el material fino pasando. Entonces ahí ya tendría aquí, claro, y vamos a decir que solo vamos a multiplicarlo por 100. Eso es lo que se está reteniendo. Entonces tendríamos aquí 21.6, estoy usando la calculadora, dividido entre 450 y eso lo vamos a multiplicar por 100 y eso nos da 4.8 por ciento. Ok, 4.8%. Ok, entonces, pero el 4.8% fue lo que pasó. Yo quiero saber cuánto es el porciento, o sea, el 4.8 es el porciento que se quedó en el tamiz 10. Así que yo quiero saber, después del tamiz 10, qué porciento de finos pasa. Así que porciento de finos pasando sería 100% menos el 4.8%. Y esto sería por ciento pasando. Entonces tendríamos 100 menos 4.8, 95.2 pasando. Sería 95.2% pasando. Y ese mismo ejercicio, pues fíjate que ese es el resultado que tenemos aquí. Primero pasó un 100%, después pasó un 95.2%. Y así vamos a tomar, por ejemplo, el caso de 71.1. Lo dividimos entre el total, lo multiplicamos por 100. Y luego restamos 100 menos ese valor que nos da, pues va a ser el 84.2, después el 61.4, después el 41.6, el 20.4 hasta que llegamos al 6.9 pasando en por ciento. Con esa información vamos a un programa, puede ser en Excel. Excel es muy buen programa para trabajar esto. Y vamos a hacer la gráfica. O podemos hacer una gráfica usando una hoja cuadriculada. Es muy raro ya utilizarla porque prácticamente hoy día con los programas de computadora se puede usar el programa Excel para hacer la gráfica. Tenemos una escala que va a ser logarítmica. Aquí tenemos los milímetros. ¿De dónde salen estos valores? De 10, 3, 1 milímetro, 0.3 milímetros, 0.1, 0.06. Eso sale de los datos que ya nosotros teníamos de lo que son los openings de cada tamiz. Versus vamos a tener lo que serían los porcientos pasando.
Comenzamos con que el tamiz 10, el 4 está pasando un 100%. Después está pasando un 95.2%. Y aquí vemos cómo va bajando en términos de por ciento de fino. Luego tenemos el 84.2%. Seguimos aquí al 61.4%. Después al 41.6%, que es este valor que tenemos aquí. Después al 20.4%. Y finalmente el 6.9%. Esto con un programa de Excel, una hoja electrónica. Es muy fácil graficarlo. Y entonces pues ponemos la escala logarítmica en lo que sería la ordenada, y lo que sería el eje vertical pues serían los porcientos. De ahí vamos a sacar los diámetros al 60%. que vamos a hacer? Vamos a buscar cuánto en la gráfica, ¿verdad? Aquí no está a precisión puesto una representación, pero si fuéramos a usar un programa en Excel, pues al 60% buscamos cuánto es ese valor, y ya ese sería nuestro de 60, que sería el diámetro del particulado al 60%. Luego venimos aquí y buscamos, suponiendo que el 30% está aquí, y ahí vamos a encontrar el diámetro del material granular al 30%. Luego tenemos aquí aproximadamente, en un programa como Excel lo podemos determinar la precisión, y el porciento al 10%, el diámetro pasando, estamos hablando de que estaría por aquí. Cuando nosotros utilizamos Excel o un programa que permita hacer gráfica, pues vamos a encontrar que el diámetro al 60% es de 0.41 milímetros, el diámetro al 30% es 0.18 milímetros y el diámetro al 10% es 0.09 milímetros. Para determinar lo que sería el CU, que es el coeficiente de uniformidad, y el coeficiente de gradación, pues usamos esta fórmula. Entonces tenemos que CU, lo que tenemos que determinar prácticamente sería que el diámetro al 60% dividido entre el diámetro al 10%. Como esos datos ya los tenemos, fíjense que tenemos aquí 0.41 entre 0.09, eso me da 4.56, y esto sería un coeficiente. Y como les decíamos, les compartía, es un coeficiente de uniformidad. Por lo tanto, no tiene unidades. En el caso del coeficiente de gradación, que es C sub C, pues vamos a utilizar esta otra fórmula. Vamos a tomar el diámetro del granulado al 30% elevado al cuadrado, que eso fue 0.185, lo obtuvimos de aquí, 0.185, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre el diámetro del material granular al 60% por el diámetro del material granular al 10%, y eso nos da un coeficiente de graduación de 0.093. Ahora, para que tengamos una idea de cómo es que funciona esto, pues miren, prácticamente
estamos hablando de que en términos de tamaño, vamos a decir que en términos de por ciento de material fino pasando, aquí 100 menos 100 quiere decir que el por ciento de grava es 0%. O sea que no hay material considerado como grava para este caso. Ahora, fíjese que en el otro, o sea, estamos hablando aquí de por cientos. O sea que prácticamente del 100% al 62%, pues tendríamos que restar el 100% menos 62%, estaríamos hablando de arena. Por lo tanto, ¿cuál es el tamaño de la arena? Vamos a partir del 4.75, lo consideramos arena, 4.75 milímetros. 76.2 milímetros lo consideramos grava. Podemos comparar con los datos que nosotros tenemos. Fíjese que el 4.75 coincide con lo que sería el tamaño que comenzamos a utilizar el tamiz 4. Por eso fue que cuando hicimos la resta era el 100% menos el 100%, que es el 4.75, y como teníamos que prácticamente no se retuvo nada, pues entonces quiere decir que grava se considera por un 0%. Ahora de 4.75 milímetros a 0.075 milímetros, ya ahí pues se considera que todo ese material que está desde los 4.75 al 0.075, que sería todo este material que está contenido aquí, en esta zona, se considera arena. Pues tenemos que cuando hicimos los cómputos en términos de por ciento, pues tendríamos el 62.100, que es 4.75, que fue el valor que teníamos cuando comenzamos. Y fíjese que aquí al punto 0.075 teníamos prácticamente 6.9. En otras palabras, prácticamente nosotros podríamos decir que en esta zona estamos dentro de lo que sería desde 4.75 a 0.075, pues prácticamente hay una diferencia de un 62%. Entonces restamos el 100 menos 62, porque tenemos aquí prácticamente, sí, tenemos prácticamente aquí lo que sería, claro, esto es un estándar para determinar si nuestro material es arena, grava o limo o arcilla. Así que vamos a partir de que si es 76.2, pues se considera grava. Entre la 76.2 milímetros y 4.75
pues se considera grava. Entre 4.75 a 0.075 se considera arena, que sería un 38%. Un ejemplo, ¿verdad? Esto es un ejemplo, no es este mismo ejemplo, esto fue un ejemplo que yo busqué aparte. Pero en el caso del ejemplo que yo estoy explicando, pues esta zona, todo esto que está aquí, caería dentro de lo que sería arena. Entonces, finalmente, aquellos materiales que están por debajo de 0.75 milímetros en tamaño de material granular, pues prácticamente en este ejemplo, ¿verdad? Esto es un ejemplo, pues estaríamos hablando que se considera material limo o arcilla. Así que prácticamente en términos de lo que es el limo, pues como les había incluido ahí en la ilustración, el limo es una fracción de partículas minerales que son más pequeñas que la arena, pero más grandes que la arcilla. O sea, que prácticamente está entre la arena y la arcilla. Ahora, las partículas de limo tienden a ser suaves al tacto, se sienten sedosas cuando están humedecidas, tienen un tamaño de partícula que oscila entre 0.002 y 0.05 milímetros. Los suelos con una alta porción de limo tienden a retener agua mejor que los suelos arenosos, o sea que hay que tener cuidado con los suelos que tienden a ser limo, pero no retienen el agua tan bien, o sea que puede todavía percolar o puede filtrar, como los suelos arcillosos. En el caso de los suelos arcillosos, ahí ya tenemos que tener cuidado. El limo también se conoce como un material fértil y es típicamente utilizado en la agricultura, pues debido a que tiene capacidad para retener nutrientes y agua. Ahora, en cambio, la arcilla es una fracción de partículas minerales más fina y tiene un tamaño de partículas de menos de 0.002 milímetros. Las partículas de arcilla son extremadamente pequeñas y tienen una estructura cristalina. La arcilla pues tiene una capacidad excepcional para retener agua y nutrientes debido a su alta superficie específica y su capacidad para retener cargas eléctricas. O sea que el problema de la arcilla es que al tener una alta retención de agua, pues en términos de construcción es un problema, porque puede tornarse en casos de eventos sísmicos, se puede tornar cambiar su estado sólido a líquido con el movimiento y la presencia de agua. En términos de comportamiento ante el movimiento, causa muchos problemas en la construcción, así que hay que tener cuidado cuando se va a construir y hay arcilla, hay que removerla. Así que eso se hace basado en estudios, pero sin embargo los suelos con alta proporción de arcilla pueden volverse pesados, compactos cuando están mojados, lo que dificulta el drenaje y pueden ser menos adecuados para la agricultura, pero también para los propósitos de construcción, de ingeniería. De igual manera crean situaciones adversas dentro del área de la construcción. Así que hasta aquí este maravilloso tema. Hemos visto un ejemplo práctico, hablamos un poco la teoría también. Así que nos despedimos hasta la próxima ocasión. Muchas gracias.